tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo webinario de IntelliJuris. En los últimos años hemos sido testigos de importantes avances en los derechos de las mujeres, pero también, sobre todo en tiempos recientes, de retrocesos en distintas partes del mundo. Desde la restricción del acceso a derechos reproductivos hasta el aumento de la violencia de género y la exclusión de espacios de poder. Los desafíos son y han sido enormes. Este webinario busca responder algunas preguntas importantes. ¿Estamos enfrentando un retroceso global de los derechos de las mujeres? ¿Qué factores explican este cambio? ¿Cómo están las mujeres resistiendo? Y con este programa, además, vamos a dar inicio a una serie de webinarios y diplomados que buscan eh, explicar, entender, profundizar, comprender los problemas de género, los problemas que enfrentan las mujeres en el mundo moderno. Y por cierto, me gustaría invitarlos a un diplomado en prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual, que vamos a iniciar en agosto en IntelliJuris y vamos a presentar un análisis teórico, práctico y normativo de la prevención y respuesta ante conductas de violencia sexual en espacios institucionales de trabajo, públicos o privados. Pues bien, para hablar sobre el problema de los derechos de las mujeres, tenemos como invitada a la doctora Valeria López Vela, filósofa, especialista en derechos humanos y en cuestiones de violencia sexual, y quien actualmente se desempeña como profesora asociada de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y va a moderar el programa el doctor Víctor Isolino Doval, quien también es filósofo y profesor de tiempo completo del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana Campus México. Víctor, Valeria, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y Víctor, tienes la conducción del programa. Buenas noches a todos y yo escucharé con mucha atención lo que nos tienen que decir ahora. Adelante, Víctor, por favor. Gracias, Sergio. Yo simplemente agradecer a IntelliJuris, a Sergio y por supuesto a Valeria la posibilidad de estar aquí hoy con ustedes. Y quería darle la palabra a Valeria para que nos introduzca un poquito en el tema, ¿no? Y muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que es un gusto poder estar aquí platicando con todas y con todos, sobre todo contigo, Víctor, porque en términos generales, aunque somos muy buenos amigos y muy buenos colegas, solemos tener posiciones diferentes respecto de los problemas, los retos y la manera de enfrentar las dificultades que van atravesando los derechos o las circunstancias o las oportunidades que tienen que ver con el rol de la mujer en diferentes ámbitos. Y la verdad es que yo te agradezco muchísimo que podamos platicar y que tengamos este espacio, porque creo que marca un primer punto de partida respecto a lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Y es que, no sé cómo lo sientas tú, pero en este ambiente de polarización global, ¿no? En este mundo tan cambiante con tantos hitos que se van desarrollando de forma tensionante y poco conciliadora, sentarse a platicar con alguien que no coincide contigo o con alguien que no está de acuerdo exactamente en la forma en la que tú entiendes un problema o concibes una posible solución, es hoy prácticamente un terreno intransitable en la discusión pública, ya sea en las redes sociales, que ya sé que tienen muy poco nivel muchas veces, pero que se han vuelto un punto de referencia y no lo podemos negar, pero también en las universidades, pero también incluso en los espacios de amigos y de tertulias. No sé tú cómo lo veas, cómo lo sientes, cómo lo percibes. Yo justo quería empezar por ahí preguntándote al respecto de algo que ya hemos platicado en distintos momentos, pero ¿acaso no percibes dando por hecho que, la historia de la humanidad es fluctuante y difícilmente esquematizable, eh, algo especial en este cambio de época que insinuabas? Yo te comentaba hace un segundo
que si acaso no estaremos demasiado cómodos hoy por hoy, demasiado bien, ¿no? Me hacías un poco un gesto de desaprobación, pero no sé, estamos viviendo más, estamos, el acceso a la salud, mal que bien, nos tiene bastante eh, estables en ese sentido, ¿no? Hemos logrado vencer algunos escollos en cuanto a este ámbito de la salud. Paradójicamente eso deriva en un sinfín de trastornos que impiden hasta dormir, ¿no? O, no sé, pienso la cantidad de desafíos que supone la comida. Ya comí demasiado de esto y ahora me excedí de calorías. Estamos midiéndolo todo, ¿no? Me parece que caímos en la trampa de la generación del conocimiento, ¿no? Parece que hay que saber mucho y eso parece que entra en conflicto con una vida buena, ¿no? Con una vida más, menos estresante, menos caótica. Y luego, quizá, lo que más me llama la atención sea que nos hemos puesto al cobijo de las ideologías, ¿no? Eh, quiero empezar por aquí, justo para entrecruzarlo con lo que tú decías antes, ¿no? Un clima polarizado, pues es un clima donde los dogmas ideológicos son los que propician esa polarización. Sí, yo creo que, a ver, ese es un hecho, ¿no? Que estamos en un momento de mucha tecnología, tenemos por primera vez en la historia computadoras superpoderosas, cuánticas, ¿no? La inteligencia artificial nos está rebasando en muchos sentidos. El avance de la medicina ha sido brutal en los últimos 5 años, ¿no? La verdad es que en ese sentido hemos visto grandes avances. Sin embargo, también es una época donde hay grandes desigualdades, ¿no? Grandes desigualdades donde la esperanza de vida de unas personas en unas condiciones de países ricos, con condiciones de paz, etcétera, bla, 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 son altísimas. Pues es que también está la otra cara de la moneda, ¿no? En donde hay condiciones muy difíciles, en donde, por ejemplo, el acceso al agua es imposible, ¿no? Y hay países en donde ya tienen la tecnología para crear agua del aire, ¿no? Entonces, esta brecha es muy fuerte y genera también mucha contradicción, mucha incomodidad, mucha dificultad, y creo que todavía más si le agregamos el factor de género, ¿no? Que es un problema que, que marca todavía más estas desigualdades, porque aunque te encuentres en un país en donde tienes las mejores oportunidades, o tuvieras las mejores oportunidades de salud, o tuvieras las mejores oportunidades de educación, o las mejores oportunidades de trabajo, por poner un ejemplo, va a haber retos de desigualdad importantes que las mujeres, solo por ser mujeres, vamos a tener que enfrentar. Déjame ponerte un ejemplo. Ujú. Si te gusta mucho el fútbol, eres un gran seguidor del Real Madrid, ¿no? Un FIFA canónico. Sí, por supuesto. Y seguramente estás un poco al tanto del caso de el futbolista Rubiales, ¿no? Sí, que era el presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? El presidente de la Federación Española de Fútbol, que le dio un beso a una futbolista, Jenny Hermoso. a Jenny Hermoso, justo cuando acaban de ganar un torneo, ¿no? O sea, entonces, imagínate, Víctor, que tú acabas de ganar el Premio Nacional de Filosofía, estás feliz y de repente tu jefa, eufórica, enfrente de todos, te da un beso. ¿Has pensado que eso te podría pasar alguna vez? No, Con esta cara no, no, bueno, no, difícilmente pasa. no, porque, pues, porque no, porque en general, y yo prácticamente le podría preguntar a todos los señores varones que nos están viendo si han pensado que se les podría pasar alguna vez. Quizá lo han soñado, quizá lo han deseado, quizá se les ha ocurrido, pero realmente no es que digas, híjole, esto me podría pasar, ¿no? Ujú.
Bueno, Jenny Hermoso, pues tampoco lo había imaginado tanto, y en medio de la euforia por haber ganado un gran premio, un momento muy importante en su carrera, habían llegado a la cima, Ujú. estaba feliz, ¿no? Estaba feliz. De repente, su jefe decide darle un beso enfrente de todo el país. No le preguntó, no se disculpó después, cuando ella dijo, no, como que esto no me gustó, tampoco se disculpó. Ujú. Y después se desarrolló una larga batalla jurídica en donde parecía que ella lo había provocado, que a ella sí había correspondido, que no se quejó. O sea, una serie de imputaciones y descalificaciones que nos podríamos haber ahorrado si no hubiera habido el beso original, ¿no? Nada de esto hubiera pasado si el agente moral primario, es decir, el señor Rubiales, no hubiera actuado de esa manera, hubiera dicho, no voy a hacer esto, nos hubiéramos ahorrado toda esta discusión, por un lado, social, una cosa muy mediática, por otro lado, la discusión moral, ¿no? Si sí, si no, si tenía razón, si no tenía tal, y luego todo el proceso jurídico, porque fue un larguísimo procedimiento que determinó que sí, en efecto, había habido un comportamiento inadecuado, etcétera, Ujú. fue sancionado, no fue sancionado por presionarla para retirar la denuncia, etcétera, entonces ella se queda como incómoda, ¿no? Piensa que al final del día no se hizo justicia, pero te das cuenta de que, pues tú dices siempre que España es tercer mundo y que es un país, África del Norte, que su ventaja África es que del está cerca Norte, ¿no? de Europa, África ¿no? del Norte, que casi que ni es Europa, pero es un país que en principio tendría que tener mejores condiciones que muchos de los países más cercanos a nosotros, incluso que nosotros. Y una deportista famosa con mucho éxito, pues tampoco se encuentra en condiciones tan Mm. buenas, incluso en un país que en principio tendría que tener mejores condiciones Eh, que la mayoría. déjame interrumpirte para, no quiero hacer una acotación, pero salvando las peculiaridades del caso, ¿no? Lo problemático del caso concreto y en general el machismo que hay en España, ¿no? O sea, hay una muy longeva, casi tradición española en torno al machismo. Yo la única vez que he visto que un varón le pegue a una mujer fue en España. O sea, yo iba en la calle y un señor le soltó un tortazo a su mujer, ¿no? Porque usted es muy cosmopolita, profesor, pero en México es cotidiano. En Sí, México es lo que te quiero decir es que sí hay damos por sentado a veces muchas cosas, pero el machismo en España es está muy arraigado y se vive casi naturalmente. Pero creo que el ejemplo que pones eh, denota algo mucho más grave, digo mucho más grave, porque ya ese hecho muy grave. pero es síntoma de algo mucho más grave que es disponer de otro a placer, ¿no? Es decir, el otro no es alguien, sino algo. Ujú. ¿Acaso no ves ahí cierta degradación o cierta, cierto diluimiento de la dignidad? Sí, O por sea, es supuesto. decir, tú no eres alguien, tú eres un objeto. Sí, claro, por supuesto. Y eso lo podemos ver en muchos aspectos, ¿no? Lo podemos discutir, por ejemplo, con el tema de los vientres subrogados, que es muy complicado. Lo podemos discutir en el tema de la prostitución, que también es muy complicado. Pero si lo tuviera que plantear como un punto de partida, me, me parece que una buena manera de entender cuál es el problema de la violencia de género es que en el fondo, no somos reconocidas como iguales, sino que siempre estamos vistas, o no sé siempre, o la mayoría de las veces, de una forma instrumental, ¿no? Pero en una asimetría Sí, que coloca a la mujer en una posición muy por debajo del varón, ¿no? O sea, sí, eh, vulnerable, ¿no? O sea, vulnerable e vulnerable, inferior, pero inferior, es decir, claro,
tengo un ejemplo cercano, ¿no? De dos profesionistas de X ámbito profesional. Mm, ella lo contrata a él como prestador de servicios, pero él no la toma en serio a ella. Claro, No, como que eh, es muy raro, ¿no? Porque es su jefa, es ¿no? la que está poniendo la lana, ¿no? Ujú, O sí, sea, aunque la lógica sería, oye, al menos por eso habría sí, una relación distinta. No, no, no. no, 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 no. Bueno, digo, por ponerlo más simple, cuando vas a arreglar el coche, a mí me pasó un millón de veces que voy a arreglar el coche y cuando venga su esposo le explico lo que tiene. Esa parte como muy cultural, esto que decíamos en España, tal, haciéndola a un lado, yo querría como dar un siguiente paso en términos del- de lo grave que es cosificar a la gente, ¿no? Cosificar a las personas. Tú ponías el ejemplo de los vientres subrogados y lo vinculo con algo que decías hace un segundo. Eh, el mal se ensaña con los más pobres siempre, ¿no? O Siempre. Ujú, sea, eh, ¿cómo ir? Y con esto quisiera ir avanzando en el diálogo. ujú. ¿Cómo ir subsanando eso? Es decir, advierto por deficiencias profesionales que el asunto va por el tema educativo, ¿no? Pero es muy complejo, es a largo plazo, larguísimo plazo. Pero ¿qué podríamos hacer hoy como sociedad? Esto que decía Sergio al principio, para detener lo que parece un retroceso, ¿no? Y que justo eh, cobra a las víctimas más dolorosamente en esos sectores de pobreza, de falta de educación, estoy pensando en educación, un sistema escolarizado, ¿no? No Sí, claro, educación en el sentido. sí, claro. Sí, déjame ponerte algunos ejemplos más claros, porque no solamente es esta parte, sino que habíamos logrado a trancas y barrancas, mal, si quieres, de forma imperfecta, ir avanzando en ciertas luchas y en ciertos aspectos, ¿no? Y en los últimos años, lo que sí ha ocurrido es que en los últimos años, en los últimos meses, sobre todo, se ha acelerado, es que en varios países hemos ido para atrás en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Déjame ponerte aquí está lo de Jenny Hermoso, Ujú, ¿no? Si quieren ahorita volvemos para allá, pero mira, esto es un poquito cómo ha ido el mapa de retroceso de los derechos, en el reconocimiento de los derechos de diferentes ámbitos de las mujeres en el mundo. A veces tiene que ver con derechos, por ejemplo, del tipo penal del feminicidio, que sí es algo que a mí me gustaría hablar. ujú, Pero en Estados Unidos, pues también, ¿no? Este embate de Donald Trump que parece no parar y que tiene que ver con con acceso a la salud, ¿no? Pero de repente también en Reino Unido y son noticias que nos llegan todos los días y parece ser que esto no va a parar y que hace falta una larga discusión. O sea, lo que quiero decir es, más allá de todo este ajuste global, sí hace falta una discusión muy sensata, muy seria, para para repensar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Porque durante muchos años la respuesta rápida fue los derechos humanos no se votan. Y es posible, ¿no? Yo puedo conceder eso. Pero ese eslogan no resuelve de fondo las dudas, las incomodidades, las sospechas, las incomprensiones de buena parte de la sociedad que no termina de comprender por qué esto va por un lado y no por el otro, ¿no? Entonces, sí hace mucha falta un gran esfuerzo reflexivo para tratar de comprender por qué es importante que se mantenga tal derecho
o tal otro, porque sí o no, y cómo lo explicamos, ¿no? No solamente, yo creo que dentro de los errores que cometimos en los últimos años es posiblemente lo que tú decías, ¿no? Esto del ampararnos entre tantas ideologías, lo que nos hizo fue conformarnos con respuestas posiblemente superficiales y que ahora nos están cobrando factura, ¿no? Que vino como un boomerang, ¿no? Que, Ujú, que muestra la incomodidad de muchas personas y que la verdad es que lo que merecíamos todos era una larga y sólida discusión para pensar qué sí derechos, qué no derechos y por qué. Yo lo que le había platicado es que me ujú. sentía como viviendo en un periódico en estos días que se llamara Patriarchal Times, ¿no? Vivo en los tiempos patriarcales de 2025 y así me imagino que muchas mujeres nos empezamos a sentir, ¿no? Otra vez volvemos a ser objetos, ¿no? Y entonces empezamos a vivir bajo el yugo de un hombre. Déjame ponerte rápidamente 3 ejemplos. El primero, claro que es el de ¿Qué Jenny, decías? Jenny Hermoso, ¿no? O sea, y lo que es increíble es la respuesta, ¿no? El beso fue consentido. No, es que, pues, de verdad es que si uno ve el video, pues claramente no fue consentido. Fue un pico entre amigos. A ti y a mí nos gusta lo mismo y no voy a dimitir. Entonces nunca es, oye, una disculpa, perdóname, no fue mi intención, me dejé llevar por el momento, no sé, algo, ¿no? Es, ay, claro que no, y no voy a dimitir, ¿no? Porque aquí lo que importa es mi posición y mi trabajo, no tu incomodidad. Eso es muy complicado, ¿no? Pareciera como que el hostigamiento es casi, casi que un derecho laboral. Ujú, Ahora, la buena noticia es que hay mucho trabajo intelectual previo que podríamos aprovechar para recuperar estas discusiones y volverlas a encauzar, ¿no? Entonces yo a veces me he preguntado, ¿qué le dirían las grandes teóricas del feminismo a estos señores, ¿no? En este caso, ¿qué le diría Catherine McKinnon a Luis Rubial? Pues le diría algo así como, híjole, es que el acoso sexual no es simplemente una serie de incidentes individuales. Lo que usted ha hecho está muy mal, en efecto, sino que además es un mecanismo de control social que mantiene a las mujeres en una posición de subordinación social. La verdad es que yo que me dedico a investigar estos temas, no sabes la cantidad de veces que he visto que las mujeres renuncian a sus estudios o a su trabajo después de un incidente de acoso o hostigamiento. ujú. O sea, dices, yo no voy a vivir esto, yo no voy a aguantar esto no va a pasarme, no otra vez, ¿sí me explico? O no otra vez, no aquí, yo me voy. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que cambiar tus sueños o tu plan de vida o tu plan de carrera por el delirio de otra persona, ¿no? Eso es Sí. algo que tenemos que pensar y que creo que es importante. El otro tema que me parece que es muy difícil, que nunca pensé tener que explicarlo en mi vida, de verdad, esto sí me tiene muy sorprendida, fue después es dentro del contexto de la guerra entre Israel y Gaza, que hubo unos eventos de violación masiva dentro de los ataques del 7 de octubre en contra de mujeres israelíes. En términos generales, las Naciones Unidas siempre habían mantenido una postura muy clara para condenar la violación como arma de guerra, en esta guerra o en cualquier guerra. Sin embargo, en esta ocasión, la respuesta no fue tan clara y ONU Mujeres tardó meses en condenar los ataques y muchas personas dijeron que era un acto de resistencia derivado de la complejísima situación en la zona. Híjole, yo la verdad es que ahí sí pensé que era eh, un antes y un después en los derechos de las mujeres. O sea, porque ahora resulta que tenemos que volver a empezar a explicar que violar a una mujer, sea quien sea, en el contexto en el que sea, está mal. Como si ya no hubiera un solo principio universal, no violarás, que pudiera amparar la dignidad de las mujeres. Oye, Valeria, pero ¿acaso no, esa no es la,
la permanente circunstancia humana. Es decir, no, a ver, yo lo suelo decir en clase, el, es el ser humano el que pone el mal en el mundo, ¿no? O sea, No. no, no, me parece que quizá una de las posibles causas a que esto esté saliéndosenos de control, pues es cierta ingenuidad en decir, ¿cómo puede que esté pasando esto hoy, ¿no? O sea, porque o sea, lo más probable es que vuelva a pasar muchas veces. Lo deseable es que no pase. Sí, claro, pero a ver, sí, a ver, tienes toda la razón. El hombre pone el mal en el mundo y también el bien. O sea, cuando las personas, los agentes morales, Ujú, eligen actuar de una manera correcta o de una manera incorrecta, ujú, ocurre la historia, ¿no? Nuestro trabajo como profesores o como a veces como defensores de derechos humanos, ujú, ujú, eticistas, no tal, 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 nuestro trabajo es tratar de dar buenas razones, dar buenos argumentos, encontrar eh, buenos motivos para que las personas sean capaces de elegir libremente lo que sea mejor para cada circunstancia, ¿no? Y rechazar lo que solemos pensar que no es tan adecuado. Y hay una gran zona gris, Víctor, yo estoy de acuerdo contigo, ujú. pero violar, no, o No, sea, a ver, justo, o sea, pero te lo, te pongo un ejemplo también del fútbol. Lo que sistemáticamente pasa en una grada en un estadio mexicano, en cualquier parte del mundo, ¿no? Los estadios de Turquía son inaccesibles. Pasó hace poco en la final de Champions en el estadio de París, ¿no? En el Estadio de los Príncipes. Hordas de gente queriendo entrar sin boleto. O sea, los bárbaros están al acecho, ¿no? O sea, y no vas a dialogar con el bárbaro, ¿no? O sea, te pongo una pregunta y para luego seguir al siguiente punto. ¿Qué hubiera pasado si Jenny Hermoso le revienta un bofetadón a Rubiales en respuesta a su beso? a ver, Ante las cámaras de todo el mundo, ¿no? Viendo, claro, o sea, hubiera, me gusta mucho hubiera pasado otra cosa, ¿no? me gusta mucho el ejemplo, o sea, como el ejemplo mental, no sé qué hubiera pasado si le hubiera pegado. O vamos al caso de Israel, imaginemos que alguien, alguna de las chicas, por algún motivo, o todas, por algún motivo, hubieran podido mutilar a sus... vamos a Sí, pensarlo, ¿no? claro, sí, sí, sí. Usted planeaba hacer esto, ¿qué cree? Nosotros tenemos siempre el instrumento mutilador a la mano. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado lo que desafortunadamente suele pasar, ¿no? No, es que Jenny exageró, es que Jenny es una violenta, es que es una mujer desquiciada, es que lo que pasa es que cuando pierdes, o sea, el inicio, ¿no? O sea, es que vas perdiendo la batalla desde el inicio, nunca eres visto Claro, como un sí. igual. Sí, Entonces, es una histérica, tal, no sé es qué. una loca, ni quien claro, eso nunca pasó, ni le dio un beso, lo que pasa es que ella se quería lucir porque además estaba muy creída, porque acababa de ganar el mundial. ¿Sí, sí me explicó? Hubiera Ujú, sido una cosa así. O en el otro caso, ni las iban a violar, claro que no, eso nunca pasó. En realidad, ellas fueron las que estaban ahí buscando atacar a estos pobres hombres a los que les acaban de arruinar la vida porque ahora tendrán problemas urinarios para siempre. O sea, ujú, nadie va a pensar en decir, fue legítima defensa. ¿No? O sea, o sea, simple cosa, nadie diría, no, bueno, pues sí. Si muchas veces, o la mayoría de las veces, aún siendo víctimas, viene el fenómeno de la victimización, aún siendo unas víctimas muy claras, o sea, sin defenderse, fue su culpa, imagínate si se defienden. Lo ujú, que pasa es que la retórica del evento la tienes perdida. ujú. Carol Gilligan es una filósofa que a mí me gusta mucho porque habla de lo difícil que es lograr que la voz, los argumentos, las ideas de las mujeres sean escuchadas. Generalmente las voces de las mujeres son silenciadas. Y luego hay otra filósofa que habló, se me va a escapar ahorita el nombre, sobre las injusticias epistémicas.
ahorita me acuerdo, me vendrá el nombre, que sabes que muchas veces la misma declaración en un panel de expertos, si lo dice un hombre, vale a la primera, pero si lo Ujú. dice una mujer experta, no, necesitamos 3 o 4 opiniones más. ¿Sí me explicó? Es una Sí. batalla continua. Me parece que hay un hilo, hay una constante de descrédito, no sé, tan mal está esa desacreditación como ponerte nervioso porque el chofer que te tocó en el taxi tiene 70 años, ¿no? O sea, Claro, como que el saldo lo paga el más frágil, ¿no? O el más claro, débil, o el... Estoy hablando en términos materiales, ¿eh? O sea, sí, simplemente, sí, eh, o sea, como que pareciera que no hay esa consideración de la dignidad de la que hablábamos al principio, ¿no? A ver, me da igual. Aquí, aquí no eres ni varón, ni mujer, ni anciano, ni joven, no sé, tú eres una persona, ¿no? Y paradójicamente, en una época donde hemos enarbolado tantos derechos humanos, parece que la persona está al final, ¿no? Esta cultura del descarte, ¿no? De decir, sí, mira, claro. me da igual. Sí, claro. Yo lo que creo es que hay como una comprensión pobre de lo que significa la dignidad, ¿no? O sea, Ajá, tú la tomas en serio. Hay cosas que ya no puedes decir, hay cosas que ya no puedes hacer, tal. Entonces, por ejemplo, descartar a alguien, pues es que no es tan fácil, ¿no? Porque tiene dignidad, ¿no? O instrumentalizar a alguien, pues es que no puedo porque tiene dignidad. O tratarme a mí misma con poco respeto, sí. instrumentalizarme a mí misma. Ujú, No, es que ya no puedo, porque también tengo dignidad. Pero ujú. es un tema de que no, un concepto que se usa mucho, se dice mucho, pero se entiende poco, ¿no? Yo creo que eso ahí los filósofos hemos fallado en hacerlo de uso más común, muy bien explicado, muy bien fundado, tal, acompañar a los abogados, a los jueces, que también de repente no lo tienen como tan agarrado, ¿no? O meternos más en esas discusiones y decir, no, a ver, esto va más por aquí, no hay un derecho a la dignidad es el fundamento de los derechos, que, ¿sí me explico? Ese tipo de cosas que ayudarían a encorsetar más la discusión y facilitarían eh, que ciertos excesos que después tenemos o ciertas contradicciones, ¿no? Se pudieran haber evitado. Yo creo que ahí tenemos mucho que decir, mucho, mucho, mucho que decir y no lo hemos hecho. Eh, Me parece que como gremio hemos despreciado la discusión pública, la ética pública y es algo que, que sí tenemos que hacernos cargo porque, Sí, que tendría que ser la voz, digo, las escuelas filosóficas pues, son muchas, pero al menos convergen en este punto, eh, la mayoría, ¿no? En punto muy clásico de este ser no es como los demás seres, este ser tiene claro, algo diferente, ¿no? claro, claro. Eh, Pero empieza con Crisipo, pero ajá, te vas hasta Heidegger, ¿no? ujú. ¿No? De diferentes maneras, con diferentes acepciones, con diferentes características, pero Heidegger, o sea, Heidegger, el nazi, distingue clarísimamente entre el ser a la mano, el instrumento, y el ser en el mundo, el hombre, ¿no? O sea, a pesar de sus delirios y devanios políticos, sí, también, ¿no? Ahora, pero qué bueno que pones ese ejemplo, porque pues es que el gran paradigma de la instrumentalización pues es Eichmann, ¿no? Claro, A ver, yo solo estaba haciendo mi trabajo. claro, Yo no considero que... Y el mismo Eichmann se horroriza cuando en prisión, entre los libros que le llevan para leer, le dan Lolita de Nabokov sí, claro, y no distingue y se horroriza, ¿no? O sea, se escandaliza y dice, quemen esto, porque el tipo no era capaz de distinguir entre la ficción y la realidad, ¿no? O claro, sea, a ver, Val, te lo pregunto así porque creo que tú deberías dar una solución o apuntar hacia una solución, porque yo no veo la manera de hacerlo, no tengo los recursos, ni mucho menos, pero estoy pensando en un mundo muy instrumentalizado, muy dogmático, cada vez más literal.
donde nos han arrebatado el sentido del humor, donde la cultura de la cancelación está al acecho y donde quienes deberíamos de estar pensando a profundidad para proponer cosas, hemos decidido renunciar a eso, esto que decías tú, ¿no? La falta de gente dedicada a la filosofía involucrada en la ética pública. Veo muchas aristas, no sé por dónde coger al bichito, ¿no? O sea, me parece bastante complejo. ¿Por dónde Y, empezarías tú? a ver, yo empezaría por, por, pues sí, por involucrar, digo, a O sea, personas. ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Por dónde? Yo te voy a decir que no haría. No hacer nada no es una opción. O sea, Claro. decir, bueno, que nos coma el tren de la cultura de la cancelación o que nos coma el tren de la cultura del retroceso de los derechos y ahora que ya no pueden votar y ahora que ya el acoso laboral se vuelva no sé qué o ahora que Trump ya no sé qué. No. O sea, tenemos que ir para adelante y pensar cómo, cómo sí, ¿no? O sea, cómo sí. Ahora, eso se puede hacer bien o se puede hacer mal. Creo que un error sería ampararnos otra vez en las ideologías o ampararnos en la cultura de la cancelación o en el descrédito. Yo creo que eso nos trajo hasta este momento, ¿no? O sea, no tendríamos este renacimiento de los conservadurismos si no hubiéramos tenido los excesos, ¿no? Del wokeismo. Lo que creo es que deberíamos establecer como bases racionales, sensatas, respetuosas de comunicación, pero comunicación muy bien, o sea, de diálogo, pero de diálogo muy bien fundado, ¿sí? Como con buenas respuestas, con ganas de solucionar los problemas. Me tengo que poner un ejemplo. Matan, creo que 12 mujeres al día en México, 12 mujeres al día. Ujú. Y nuestra gran estrategia para solucionar el problema es todos cada tercer jueves vestirnos de naranja o colgarnos un listoncito rosa. De verdad, yo no he visto a nadie que salve la vida por el color de la ropa ni por el listoncito. En ninguna circunstancia, ¿no? Ni en la guerra, ni en una pandemia, ni en la crisis de feminicidio, en ningún lado. Entonces, no, bueno, es que es un símbolo, visibiliza. Sí, ¿y qué más? ¿No? O sea, dame más, porque estos Sí. símbolos no me van o sea, sigue habiendo 12 feminicidios al día. Entonces, en el CIDE se me ocurrió hacer una investigación para una tesis para ver si la tenencia de la tierra, o sea, si tener casa o La una propiedad privada. propiedad privada Ujú. era un factor que disminuía la violencia intrafamiliar. Eso está medido en la India, está medido en Canadá, está medido en Alemania, pero en México no estaba medido. Dije, bueno, vamos a ver cómo lo medimos. Hicimos ya todo el ejercicio actuarial, no sé qué, bla, bla, bla. Complicadísimo. eh, y no salió. La cifra que obtuvimos es maravillosa. Si las mujeres son dueñas de la casa en la que viven, la posibilidad de sufrir violencia doméstica se reduce al 90%. Es decir, eso no va a pasar. Sabemos que a las mujeres las matan muchas veces, las asesinan sus propias parejas o exparejas y muchas veces en el domicilio. Ujú. Entonces, una manera más o menos simple de reducir los feminicidios es hagamos una jornada de notariales o hagamos una jornada de acceso a la vivienda, qué sé yo, que las mujeres tengan propiedad privada para vivir ellas con sus hijos o sí, y se puedan estar seguras. Y luego medimos y vemos que de verdad esté bajando la tasa de feminicidios. Yo creo que puede funcionar a la mitad y me parecería maravilloso, pero Ujú. estoy segura que el moñito rosa no va a servir para nada. No. Entonces, creo que ese es el éxito de Butler. Butler ha sido la gran defensora de los símbolos. Y es lo Ujú. que le critica Marta Nussbaum. Le dice, es que tú eres una gran artista, pero no tienes una propuesta concreta. Ujú. Ujú. Así no se salvan las vidas de las mujeres. Y Butler le critica a Nussbaum.
que es una aliada del sistema porque juega con las reglas del sistema, que en realidad Claro. nunca se liberó. Bueno, puede ser que tenga razón. Es una rat professor. Ajá, ¿sí te acuerdas? Es un trap professor, exacto. Entonces, pues tal vez tenga también Butler, pero la realidad es que si no nos tomamos en serio las cosas y no medimos en serio y no hacemos una reforma en serio y no cambiamos las estructuras en serio, el moñito, el día, la marcha, Ujú. no nos están ayudando ya más. Ya Sí, no deja visibilizamos. de ser un gesto histriónico, ¿no? Sí, y ya, ¿no? Oye, Valeria, pero déjame meter el dedo en la llaga. Lo voy a decir como lo estoy pensando. ¿Qué hacemos en una sociedad como la mexicana, que es casi prelingüística? O sea, no es, pienso que ni siquiera es prejurídica. O sea, creo que los mínimos, te lo digo por el ejemplo que te ponía antes, o sea, ves o sea, tráiler volcado en carretera, rapiña. O sea, mm, los pinchazos en el metro de la Ciudad de México. A ver, no- y luego parece que la estructura judicial No, bueno, de este país está cada vez más endeble, ¿no? O a ver, sea, ¿cómo claro. empezamos a dar pasos en orden a, a encontrar esos mínimos, ¿no? A ver, no va a ser, a ver, yo creo que con las condiciones de este país, ¿no? O sea, tenemos una crisis un poco judicial, clarísimamente. Entonces, yo la verdad es que trataría de, evitaría la zona, ¿no? Porque la verdad es que pues, va a ser un poco más complejo, va a ser un poco más farragoso, ¿no? Si Sí, antes teníamos una tasa altísima de impunidad, ahora imagínate en lo que se terminan de instalar, acoplar, ¿no? Bueno, pues eso va a ser un poco complicado. Entonces, yo la verdad es que mi recomendación sería evite la zona, porque esto no va a jalar tan bien en los próximos meses, años, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, a mí se me ocurre, lo primero es prevenir, ¿no? O sea, lo primero es prevenir. Entonces, ¿cómo le hacemos para que en tu institución, en tu grupo, tal, no ocurran estas cosas difíciles? Estoy pensando ya específicamente en el acoso y en el hostigamiento. Entonces, que sí, no pase. ¿Cuál es el mejor protocolo? El que no se usa. claro, ¿Se me explicó? claro. Ese es el mejor protocolo, el que no se usa, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que no ocurran estos casos. Bueno, pues necesitamos un protocolo, pero de cualquier manera. Y después, construir comunidad, ¿sí? Y el argumento es de Hume, Ujú, es lo que más me conviene a mí como miembro de esta comunidad es que sea un espacio seguro. El argumento ni siquiera es de excelencia, ni de virtud, ni de deber moral. Es de estricta conveniencia. A mí me conviene llegar a mi centro de trabajo y saber que estos problemas de acoso y hostigamiento no ocurren. Y que si ocurren, se van a atender bien, que no va a haber encubrimiento, que no me van a echar la culpa, que no van a despedirme por eso, ¿sí? A mí me conviene. Ok, dicho eso, ese es mi incentivo para actuar, mi propia ujú, conveniencia. Sí. Ok, ujú, ayúdenme institucionalmente para que podamos dar estos pasos juntos para tener una comunidad que sea segura. Después podemos aspirar a más, si me explico, después podemos persuadir para que sea una convicción más profunda, para que sea una forma de vida, etcétera. Podemos hacer muchas cosas más nobles moralmente, pero el primer incentivo que tenemos es que a mí me conviene que mi mamá, mi hermana, mi esposa, mis hijas, mis amigas trabajen, vivan, estudien en lugares seguros. Si eres varón y si eres mujer, pues, a mí me conviene trabajar, estudiar, atenderme con el médico, lo que sea, en un ujú. espacio que sea seguro. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a tratarlo de hacer con mecanismos institucionales. Han avanzado mucho, tenemos cada vez más experiencia en el internacional, ¿no? En México también hemos tenido como que muchos tropiezos y de eso también hemos aprendido. Pero el chiste es saber
¿por qué te conviene? ¿No? O sea, es estrictísima conveniencia. A veces eh, pensamos que tenemos que actuar siempre por los motivos morales más nobles. En este momento de bancarrota de credibilidad, de bancarrota de moral, de bancarrota, de no sé qué, ni modo, vamos a tener que ir por lo más bajo posiblemente, la conveniencia. Pero si eso nos ayuda a, a desatorar el barco, va a ser muy bueno. Porque Pero vamos me parece que es un sano pragmatismo el que propones, porque es el primer supuesto, ¿no? O sea, hagámoslo porque, a ver, la virtud es tan buena que me conviene. Yo lo hubiera dicho al revés, o sea, la nobleza de espíritus me conviene muchísimo, ¿no? Me conviene que no me escupan en el metro, me conviene, sí. ¿no? Me conviene poderme subir al metro, o sea, tener un sistema de transporte en donde me pueda ir y venir y estar segura. Me conviene, sí, ¿cuánto me cuesta pagar el Uber? ¿No? ¿Cuánto me cuesta en tiempo el transporte público? ¿Cuánto me cuesta el coche? Ok, me conviene tener un metro seguro. La separación que se decidió hacer en el transporte público, en Metrobús y Metro, de vagón exclusivo para mujer, me parece que refleja ese estado prelingüístico de nuestra sociedad. Es decir, los bárbaros van acá para que ellas estén seguras. Yo te voy a Estamos, decir que estamos creo, en la caverna. un poco sí, pero también creo que uno de los errores del pasado fue confrontarnos, ¿no? Todas las mujeres siempre son buenas, no es cierto. Todas las mujeres siempre son víctimas, no es cierto. Todas las mujeres, no, no, y todos los hombres siempre son malos, todos son Ujú, violadores, tampoco es cierto. ujú. ¿Ok? Como en todos lados hay eh, personas de todo tipo, con mejores momentos y con peores momentos, con mejores características y con peores características. Lo que tenemos que lograr es tener acuerdos sensatos, ¿no? De convivencia y saber que esto va por aquí y que hay conductas que con independencia de quién las haga, hombre o mujer, son inaceptables, siempre, ¿no? Eso creo que tendríamos que volver al piso, ¿no? Volver al piso para decir, esto está mal siempre, yo no lo voy a permitir, no lo voy a tolerar, no voy a ser cómplice con mi silencio, por ejemplo, ¿no? Dos, también pues dejar como un poquito de estigmatizar a los varones. Yo creo que eso, lejos de favorecer la causa, la ha debilitado, Claro, porque lo que necesitamos son, sí posiblemente que hagan algunos ajustes a su conducta, pero ajustes, no un cambio radical de personalidad, ¿no? Y que dejen de sentirse perseguidos y tras las rejas. O sea, ujú. tampoco es lo común, ¿no? Eh, me- me- el toro tiende a la querencia. Creo que yo estoy viendo esa gran cruzada en las primarias, en las casas, decir, no es una cosa, es tu compañera del salón, es tu compañero que tiene una enfermedad y al que hay que ayudarle, ¿no? O sea, esa enseñanza vital en la solidaridad, en la comprensión, en el respeto, que es de largo recorrido, ¿no? Fíjate que yo he pensado mucho que hemos insistido mucho en la justicia, ¿no? O sea, y creo que es muy importante, una virtud que es muy importante. También pienso que hay otras virtudes que son muy importantes, ¿no? En términos sociales. Entonces, yo te preguntaría, ¿tú cómo evaluarías un caso de acoso, hostigamiento que se trató bien? Cuando dices, bueno, este caso que ocurrió en esta institución fue bien resuelto. ¿Cuál sería para ti el resultado adecuado? Pues que el acosador admita que acusó, que pida perdón, Ujú. que se ponga a disposición las consecuencias, ¿no? Es un poco que se haga, entre comillas, que se haga justicia, ¿no? No, que él se haga cargo de lo que hizo, ¿no? Se haga cargo de lo que Que lo hizo. viera, o sea, eso sería maravilloso. Sí, eso sería ideal. Ahora tengo una duda. Que estás pensando en el acosador, pero no has pensado en la víctima, que fue quien perdió. Si a ti te Ujú. roban tu coche, te digo, no, no te preocupes, ya. El ladrón
ya lo reconoció, ya se dio cuenta que lo hizo pésimo y Ujú. está realmente dispuesto a no hacerlo nunca más. No, muchas gracias. A mí devuélvame mi coche. Sí, pero ¿cómo restituyes eso que te No, quitó el acoso? O sea, claro, esa posibilidad solo existe en la persona vulnerable, afectada, ¿no? Es claro, decir, ya lo voy a soltar o exacto. Entonces cómo también, recupero lo que me quitó una violación, por ejemplo, por supuesto, ¿no? O sea, ¿no? claro, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, muchas veces se ha insistido mucho en que es la justicia, la sanción, tal, bla, bla. Y a veces en algunos casos puede ser que sí, Ujú, pero también habrá muchos en donde lo más importante sea rehabilitar a la víctima desde el principio, con independencia de el procedimiento jurídico que pueda realizarse o no. ujú, Así, si cambiamos el foco otra vez y dejamos de mirar al varón y volteamos a ver las necesidades de la víctima, le podemos decir, ujú, ¿qué necesitas? Ah, bueno, pues lo primero es, necesito al doctor. Ah, muy bien, vamos al doctor. Oye, lo segundo, pues necesito que me creas. No, pues te creo. Ah, muy bien. Oye, pues lo tercero que necesito es descansar. Muy bien, vamos a descansar. Oye, lo cuarto que necesito es ir con alguien para que me ayude. Yo lo único que quiero es tal. Ah, muy bien, vamos a hacer tal, 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 tal. ¿Sí me explicó? O sea, ujú, como pensar en que las posibilidades de reparación de el daño de la víctima no necesariamente pasan por la sanción del agresor. Puede haber otras necesidades que se enfoquen más en la recuperación, ¿no? de la víctima y no necesariamente en la posible sanción. Muchas veces yo cuando explico esto me dicen las personas, no, no, tienen la obligación de denunciar porque nos pone en riesgo a todos los demás. ujú, Está importante todos los demás. O sea, a ver, aquí ujú. lo primero es rehabilitar a esta persona que ha pasado por una situación muy difícil, ¿no? Vamos a enfocarnos a ella. Entonces, a veces pienso que hay que, sin descartar las medidas de justicia, sin descartar los procedimientos, porque son importantes, también tenemos que pensar en otras vías, ¿no? En otras virtudes, en otras maneras de acompañar, de estar, de cuidar, ¿no? De cuidar, de acompañar. Y eso suena cada vez más difícil en un momento donde parece que solo importo yo, ¿no? O sea, Claro, el individualismo ya hemos dejado de cuidar al otro, ¿no? por supuesto. Sí, y yo todo te diría, pues hemos dejado de cuidarnos en primera persona, Claro. aunque, y vuelvo al inicio de la charla, aunque vivimos en esta época en donde tenemos que cuidar el sueño y tenemos que cuidar lo que comemos y tenemos que cuidar que la ropa que tengamos, que nos ponemos no sea de poliéster, porque si no te vas a intoxicar, etcétera. Parece ser que cuidamos demasiado, pero al mismo tiempo no cuidamos nada, ¿no? O sea, no cuidamos el carácter, no cuidamos nuestras compañías, no cuidamos a nuestros cercanos, ¿no? O sea, parece que estamos cuidando lo que no tendríamos que cuidar tanto, Claro. ¿no? Me haces evocar la única queja que hace Aristóteles al suicida, que es que le falló a la polis, ¿no? Uso este ejemplo un poco para intentar decir, eh, hay que estar bien para el otro, ¿no? O sea, y es más, a veces aunque yo no esté bien, tengo que cuidar al otro, ¿no? O sea, es una especie de responsabilidad compartida. Sí, fíjate que estaba revisando un texto de la Biblia hebrea y Ajá. decían que la primera responsabilidad, o sea, ¿quiénes son las personas con las que tienes que estar bien? No, primero tienes que estar bien, pediríamos nosotros, pues, para los demás, ¿no? Dicen, no, 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 primero tú, contigo, Ujú. bien parado. Y pienso en el avión, ¿no? Cuando hay una despresurización, Primero ponte la máscara tú, ¿no? primero ponte la máscara tú, o sea, ya, primero. Después, inmediatamente, sí, se la pones a la persona que necesite ser ayudada, ¿no? Que está al lado. Pero también, y luego ya algunas otras obligaciones. Pero también existe porque aquí aparece otra patología, ¿no? Esto del vengan y sálvenme, porque pobrecito de mí yo he sido tal. No, 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 o sea, primero usted con usted. E inmediatamente después, tus obligaciones de ayudar a todas las demás personas en la medida en la que sea posible. Ujú.
Pero si te fijas, la palabra no ha sido perseguir, sancionar, acusar, cancelar, funar, ajuste de cuentas. ¿Sí me explicó? Ujú. Han sido, o sea, estamos como como en otra sintonía muy distinta a la que seguramente se oyen más en las redes sociales y más todavía en un México tan violento, ¿no? O sea, en el Ujú. México del narcocorrido y de los levantones y del ajuste de Ujú. cuentas. ¿Sí? Y esa es una sintonía. Yo creo que no vamos por ahí, no debemos ir por ahí. Yo creo que debemos ir por la otra. Yo creo que debemos ir por la de la responsabilidad, ¿no? El autocuidado, la responsabilidad compartida, la comunidad. Podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que poder platicar y tenemos que poder colaborar en Sí, ciertos sí, puntos, sí, ¿no? sí. Y esta idea que es tan simple, pero tan compleja en estos días, en este mundo cabemos todos, aunque no terminemos de estar como completamente de acuerdo con nuestras posturas o formas de vida. Justo es la circunstancia social, ¿no? La pluralidad. Si es que si no seríamos las hojas de un árbol, ¿no? Y no somos eso. Exactamente. Oye, Valeria, nos come un poquito el tiempo. Yo quería redondear, eh, empezando por por el inicio, ¿no? Agradecerle a IntelliJuris, a quienes nos acompañaron esta noche de viernes, que seguramente tendrían algo mejor que hacer, pero le Mm. apostaron a esta conversación. Yo me la pasé muy bien. Me quedo con muchos asuntos en la cabeza, en el corazón, pero me parece crucial que para ponerle un dique de contención a este retroceso en temas de respeto a la mujer, de eh, esta valoración que como sociedad nos ha costado tanto, ¿no? El asunto de la comunidad, de crear comunidades me parece fundamental y que no renunciemos al diálogo, ¿no? Porque lo otro nos convierte en bestias. Sí, 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 sí. Y también nos hace perdernos de la riqueza de escuchar opiniones que no compartes, pero que te enriquecen y de la riqueza de la vida, la verdad. Entonces, Mm. eh, pues si no quisiéramos oír nada diferente, pues no platiquemos con nadie. Y Claro. el chiste es disfrutar de la diversidad de las ideas dentro del marco del respeto y del cuidado, me parece. Sí, y que parece que el otro nos es ajeno, ¿no? Hemos expulsado al distinto. Hemos, aquí solo nosotros, ¿no? Un asunto tribal, identitario, que empobrece mucho al género humano, ¿no? Sí, y que tarde o temprano termina siempre jugando en contra de los más débiles, en este caso lo enfocamos a las mujeres, pero de cualquiera de los otros, de los otros grupos vulnerables, ¿no? Las personas mayores, las personas en condiciones de pobreza, las personas migrantes. Sí. Sabes que siempre esa posición lastima más a los grupos que son más débiles. Muchas gracias, Víctor, por Al contrario, Valeria. conmigo un viernes a las 7 de la noche. Mucho placer agradecerte, agradecerle a Sergio, IntelliJuris, a quienes estuvieron hoy conectados, desearles buenas noches y nada más. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y a todos.